Ahora, ok. Buenas noches. Saludos a todos. Tenemos una charla súper importante hoy que había sido de mucho interés. Y esta es de cómo se manejan los roles durante la pandemia. Con todo cerrado, hemos quedado haciendo todo en la casa: el cuido, la escuela, el trabajo, la comida. Todo nos ha tocado a nosotros. Mi nombre es Vanessa Torres Llenza, soy psiquiatra en Washington, D.C., también estoy en la Junta de Crear con Salud y tengo el placer de presentar a la doctora Auralit Padilla, también miembro de Crear con Salud, egresada de la Universidad Central del Caribe, donde obtuvo su doctorado en medicina y completó su entrenamiento en psiquiatría de adultos, niños y adolescentes. Después de la UCC, fue a la Universidad de Massachusetts en Worcester. Y la doctora es parte de la Junta de Crear con Salud y estará hablando sobre el conflicto de los roles. Rápido, antes de tener a la doctora Padilla, quería agradecer a todos los que han participado de los lives rápidamente, especialmente a la doctora Vanessa Padilla, que hizo su live por YouTube para el manejo del cuidador, y también a Patricia Ovilo y al doctor Dimas Tirado por hablar sobre el tema del racismo. ¿Qué pasó? No. Así que le voy a dejar a la doctora Auralit Lala Padilla, que nos estará hablando de cómo manejar todos esos roles que nos vienen a la vez. Y así que queremos saber mucho de este tema. Gracias. Gracias, Vanessa, por esa introducción. Y como dijo mi compañera, pues mi nombre es Aureli Padilla y soy psiquiatra de niños y adolescentes. Y soy, desde el 2015, soy miembro de lo que hoy es Crear con Salud, lo cual me llena de mucho honor y mucho orgullo. Así que estoy contenta de estar aquí con ustedes. Y mis compañeros me habían pedido que hablara de este tema desde el principio de la pandemia, porque yo he estado bien de lleno en manejando roles y me tomó un poquito poder sentarme a hacer esto precisamente por eso. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema un poco diferente porque yo estoy bien segura de que no es algo nuevo para ustedes. Todos hemos estado pasando por esto, pero sin embargo no hablamos de ello, así que es importante ponerlo sobre la mesa. Así que voy a compartir unos slides y dar un poco de información y entonces después vamos a las preguntas y a la conversación. Vamos a ver si ven los slides. ¿Van? ¿Los ves? Sí, se ve. Ok. Okay. Pues cuando hablamos de los roles, los definimos como la representación de un papel en el cada cual tiene un conjunto de expectativas de nuestro comportamiento, de qué conductas vamos a hacer para cumplir este rol. Y a lo largo de nuestras vidas, nosotros todos cumplimos con diferentes roles y muchas veces a la misma vez, ya sea en su rol profesional, como padres, como hijos. Esto es parte de la vida. Y cada uno de esos roles guía cómo nosotros nos comunicamos, cómo navegamos las relaciones sociales y cómo nos comportamos. Y yo me crié con la idea de que los paños sucios se lavan en la casa, pero en esta noche pues voy a hablar un poco de mi experiencia personal y voy a dar ejemplos de mi vida personal, porque número uno pienso que eso ayuda a quizás a explicar mejor lo que quiero decir, y también porque a veces nosotros pensamos que nuestras experiencias son únicas, que lo que me pasa a mí solamente me pasa a mí, que nadie entiende lo que estoy pasando, y cuando escuchamos ejemplos de otras personas que están viviendo cosas similares, pues nos ayuda a poner un poco en perspectiva lo que estamos viviendo. Así que cuando yo pienso en mi vida y mis roles, pues pienso en mis roles como madre, esposa, doctora, hija, hermana, amiga, también como ciudadana y administradora dentro de mi trabajo también. Me gustaría ver si pues pueden usar el chat de Facebook y escribir algunos de sus roles, cuáles ustedes identifican como sus roles. Bueno.
Estoy buscando aquí. Yo puedo mencionar mi rol como hija, educadora, ¿qué más? Si alguien más tiene más roles por ahí que Sí. quiera compartir. Y es, Sé de gente que está haciendo, chacho, de todo, maestro. dice padre, esposo, educador. Sí, gracias por compartir. Entonces, si los roles son parte de la experiencia humana, ¿cuál es el problema con los roles? Y como dije antes, parte de la complejidad de este asunto de los roles es que cada rol tiene una responsabilidad diferente. En cada rol nos comunicamos de manera diferente, navegamos relaciones y hasta es probable que el nivel de autoridad y autonomía que tenemos difiera dependiendo de en qué roles estamos. Por ejemplo, a lo mejor una persona que en su casa está acostumbrado a ser quien toma las riendas de la familia o tiene que tomar las decisiones, en su rol profesional está en una posición en la que tiene que aguantarse y depender del jefe o seguir más reglas y no tener el mismo nivel de autoridad. También hay ocasiones en que los roles no están bien definidos. Como nosotros decimos, hay muchos cocineros en la cocina, la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y eso crea mucha ambigüedad y mucha frustración. Otra situación que puede surgir es que a veces hay una presión donde uno está en un rol que piensa que está por encima de nuestra capacidad o simplemente que uno no está de acuerdo con la responsabilidad que se le ha establecido en ese rol. También puede ser que no tengamos las herramientas apropiadas para cumplir con el rol o que hay expectativas diferentes dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, un maestro, como Vanessa mencionó, puede ser que sus estudiantes, es muy probable que las expectativas de sus estudiantes y lo que los estudiantes quieren que el maestro haga sea diferente a lo que la administración le permite o a lo que la administración requiere. Y inclusive a veces es diferente a los valores de uno como individuo que, por ejemplo, el maestro o la maestra tiene una visión de cómo quiere hacer la clase o cómo piensa que es mejor para sus estudiantes aprender, pero las reglas y las regulaciones que le pone el sistema no permite que lo haga de esa manera, así que puede haber un roce ahí. Y cuando hay una competencia en las expectativas de los roles diferentes, pues se crea un conflicto. Y puede ser por cosas tan concretas como su jefe quiere reunirse a las 6 de la tarde, pero esa es la hora en la que usted tiene que ir a cocinar. O puede ser con cosas más individuales y personales, como cuando nuestra identidad está bien asociada a un rol. Me explico. Una persona que se siente bien apegado a su identidad de proveedor financiero de una familia y tiene un problema con su trabajo, pierde el trabajo o tiene alguna situación económica, va a sentir ese conflicto más fuerte que otra persona que está en una situación diferente donde piensa que proveer financieramente es responsabilidad de todos o hay una distribución más equitativa o no está tan apegado a esa identidad. ¿Y qué tiene que ver el COVID-19 y la pandemia con el conflicto de roles? Pues esta situación que hemos estado navegando y enfrentando, esta pandemia, ha sido para muchos así como la bola de boliche o de bowling que de repente llegó y tumbó todos los pinos. Nos ha sacudido nuestra rutina, ha hecho que los límites las, estas líneas entre nuestros roles sean un poco más borrosas. No es necesariamente que los roles han cambiado, probablemente tenemos los mismos roles ahora que teníamos antes de la pandemia, pero la competencia se siente mucho más fuerte ahora mismo. Por ejemplo, y tiendo a ir al ejemplo de trabajar y cuidar niños en la casa, porque es mi experiencia, cuando tú estás trabajando desde la casa y cuidando a los niños o a un familiar o un padre, esto es algo que es bien complicado. Y antes del COVID era muy probable que uno tuviese esos roles delineados que cuando estás en el trabajo y haces tus funciones en el trabajo, cuando estás en tu casa y entonces te dedicas a tu rol como cuidador, como amo de casa, etcétera. Cuando
cuando estos límites son mucho más difíciles de establecer y no solo por el espacio físico, de si estamos trabajando en la casa, pues definitivamente hay una competencia por el espacio físico, que la casa ahora es el lugar de trabajo, pero también por la competencia psicológica. Es más difícil uno sentirse presente, estar mindful de lo que estamos haciendo cuando todo está pasando a la misma vez, no hay un punto final. También para muchas personas, sus rutinas y sus roles han sido bien afectados por la pandemia y a veces estas rutinas están atadas a tu identidad también. Por ejemplo, un atleta, una persona que está acostumbrado a hacer maratones o que actividades de grupo y cuando llegó la orden del distanciamiento social, pues ya no puede ser parte de esas actividades. Eso se puede sentir como una pérdida, como un duelo. Y a veces también nos hace sentir perdidos, como que no sabemos, ya no somos con quienes nos asociamos con esa imagen que tenemos de nosotros. Otra situación que vemos que ha pasado durante la pandemia es que a veces este conflicto de los roles o la distribución de las tareas la siente más una persona en la familia o en la pareja que otra. Y pues entonces eso lleva a resentimiento o a más conflicto en la familia. Y ahora que estamos todos más, uno encima del otro encima en la casa, pues es más probable que hayan roces y malentendidos o más conflictos. Otros ejemplos que puedo dar de mi vida personal relacionados al COVID es que, pensando en lo de los valores, y mis compañeros me han escuchado hablar de esto anteriormente, es que antes de la pandemia, para mí, quizás como psiquiatra de niños y de manera personal, para mí era bien importante no recurrir a los electrónicos con mi niño hasta que él llegara a una edad específica. Para mí era importante y cuando surgió esta situación en la que tuve que empezar a trabajar desde la casa y cuidarlo a él a la vez, pues tuve que ser un poco más flexible con esto y a pesar de que siguió siendo con límites y con moderación, pues no era algo que yo hubiese hecho de esa manera antes de la pandemia. Así que había un conflicto ahí más personal. También fue difícil para mí, o ha sido difícil para mí, conciliar la idea de que como ciudadana y como doctora, pues uno quiere estar en la pandemia, quiere estar trabajando con los pacientes que tienen el COVID, quiere sentirte que estás haciendo más por el bien de la sociedad. Como psiquiatra quería ser más útil y como apoyo para los profesionales de la salud que estaban agobiados emocionalmente. Pero en ese momento mi rol personal tuvo que tomar prioridad y pues no tuve que escoger qué era lo que iba a hacer. Otro efecto del COVID-19 que yo pienso que en Puerto Rico quizás se siente un poco más es que como cultura, como población, nosotros estamos bien unidos a nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos y a veces tendemos también a buscar esta fuente de apoyo bastante, como por ejemplo las abuelas maravillosas que cuidan de los nietos o esas reuniones familiares de los barbecues, o el lechón asado del fin de semana, o el chinchorreo, o actividades que uno hace con su familia y sus amistades que también sirven como para navegar y manejar el estrés y para cuidarse a uno mismo. Uno puede recurrir a ese apoyo de comunidad. Y pues obviamente cuando nos dicen que no podemos salir de la casa, que hay un toque de queda o que tienes que tener el distanciamiento social, 6 pies de distancia, pues eso también cambia nuestros recursos, nuestras herramientas que usamos para manejar el estrés. Entonces, ¿cómo se afecta el bienestar y la salud mental por este conflicto de roles? Hay estudios que han demostrado, y particularmente en los proveedores de salud o los doctores, que hay una relación estrecha entre el conflicto de roles y el estrés emocional, particularmente el síndrome de quemazón. Y si tuvieron la oportunidad de ver el video de la compañera, la doctora Vanessa Padilla, vieron que ella habló del síndrome de quemazón cuando estaba hablando del rol de cuidador de personas con enfermedades crónicas. El conflicto de roles también es considerado una fuente de estrés crónica y como todas las fuentes de estrés crónica, pasa factura y lo sentimos cuando nos afecta la satisfacción laboral, ya no estamos tan contentos en el trabajo o no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo.
o el estrés psicológico, el síndrome de quemazón, como dije, y también lo podemos sentir con síntomas físicos. Así que no es sorprendente que pensar que en los últimos meses, inclusive antes del COVID, cuando comenzaron los terremotos y todas las cosas que se han estado viviendo en Puerto Rico, que quizás estemos un poco más achacosos en los últimos meses. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que viene a la mente es algo que ustedes ya posiblemente han escuchado muchas veces, que es que hay que cuidarse a uno mismo. Los comportamientos como comer saludablemente, hacer ejercicio, tomar descanso, dormir bien, encontrar actividades que sean de uno, personales. Esas son cosas que siempre van a hacer el go-to, van a ser el primer paso. Y son comportamientos que promueven la salud. Pero cuando estamos hablando específicamente de roles y del conflicto de roles, hay otras cosas que podemos pensar. Una es definir claramente cuáles son las expectativas, las responsabilidades y los objetivos de cada rol. Y eso puede requerir conversaciones quizás un poco no tan fáciles con jefes o con colegas o incluso en la familia, con otros familiares, de tener bien delineado y bien específico qué es lo que cada persona va a hacer y cómo van a contribuir a las tareas. También establecer límites. Como se dice en inglés, something's gotta give. No podemos quererlo hacer todo. Y una cosa que para mí fue bien difícil o que me di cuenta después fue que al principio de la pandemia yo pensé que como mi trabajo realmente yo lo puedo hacer remoto desde mi casa, era tan fácil como relocalizarme físicamente a mi casa, el trabajo a mi casa y seguir haciendo las cosas como yo las hacía antes, con la misma intensidad, el mismo itinerario. Y pues obviamente eso no fue muy realista porque no estaba tomando en consideración los demás roles que iban a estar compitiendo con mi rol profesional. Así que establecer límites es muy importante. También podemos pensar en cómo alterar el ambiente. Y si pensamos en el trabajo en este caso, pues qué cosas del trabajo podemos manipular nosotros para que sean más fáciles las cosas. Podemos cambiar el horario, podemos trabajar ciertos días desde la casa y ciertos días en persona, podemos tener una estructura, por ejemplo, si usted es alguien que recibe muchos emails al día y está siendo bombardeado por los emails, pues mejor unas horas durante el día en que se va a sentar frente a la computadora y va a estar presente leyendo los emails, contestándolos. Si está pensando en su rol en la casa, qué cosas pueden cambiar en la casa para ayudarle a cumplir su rol. Cómo podemos manipular el ambiente. También es importante identificar cuáles son las prioridades. Cuáles son las cosas que absolutamente tienen que ser atendidas. Si usted está cuidando a un familiar o a alguien que está enfermo, eso va a tomar prioridad. Si usted tenía como costumbre todas las semanas reorganizar la alacena, probablemente eso ya no va a ser tan importante en esta situación si tiene que escoger algo. Así que identificar qué es lo que de verdad tiene que tomar prioridad. Y también identificar qué es lo que uno necesita y poder pedir ayuda. Y esto suena mucho más fácil de lo que es. Particularmente si usted es una persona que se siente bien orgulloso de ser independiente, no le gusta pedir ayuda, es difícil. Pero la verdad es que todos necesitamos ayuda en algún momento. Y si hay un momento en el que es entendible que hay que colaborar y hay que hacer las cosas un poco diferentes, es ahora mismo que estamos viviendo algo que no habíamos vivido antes la mayoría de nosotros. Y no estábamos preparados para cómo enfrentarlo. También pues eso requiere que uno se conozca a uno mismo y pueda determinar cuáles son las necesidades. Y a veces eso toma más trabajo de cómo se ve. Y por último, practicar la aceptación radical. Y aceptación radical no significa aceptar las cosas, andar de brazos caídos o darse por vencido. Por el contrario, esto lo que significa es que tenemos que aceptar que hay una situación difícil y que existe y vamos a seguir para adelante. A veces nuestra primera reacción cuando estamos pasando por una situación difícil es la negación. Esto no está pasando, esto es una bobería, la gente está exagerando, no te preocupes que la semana que viene ya se va a haber ido. Y el problema con ese mecanismo de defensa es que nos atrasa el plan de acción. Cuando practicamos la aceptación radical, pues estamos presentes aceptando cuál es la realidad y entonces moviéndonos a la acción, qué es lo que desde esta realidad, qué es lo que podemos hacer nosotros para seguir adelante y poder
manejar las cosas que tenemos que manejar. Así que básicamente esa era la información que yo quería traer y pues ahora espero que hayan preguntas y que podamos enfocarnos más en la discusión. Muchas gracias, eso estuvo excelente. Quería resumir, pero resumo ahorita porque hay preguntas. Sí. Tenemos aquí a Dimas que nos pregunta que estabas hablando de eso al final, ¿qué nos puede ayudar a sentirnos más presentes en nuestras labores? Yo pienso que, como estaba diciendo ahorita, el crear esos límites o esas barreras, aunque sean quizás medios artificiales, por ejemplo, las personas que están trabajando desde la casa, tener un espacio que sea el lugar de trabajo dentro de la casa para que uno psicológicamente sepa que cuando estoy aquí estoy haciendo las cosas del trabajo y que la gente en la casa también sepa que cuando usted está ahí es porque está ocupado con el trabajo. Y cuando no estás ahí, entonces estás presente con tu familia o con lo que sea que si estás haciendo ejercicio, si estás estudiando, lo que sea que estás haciendo, a veces tener esa barrera física ayudan un poco. Ok, gracias. También teníamos la pregunta de ¿qué opinas de visualizar el quemazón profesional como una herida moral o moral injury? Sí, eso es un tema un poco controversial por alguna razón. Pero sí, yo pienso que el moral injury, que es cuando nosotros sentimos que lo que estamos haciendo no va de acuerdo con nuestros valores, eso definitivamente está relacionado a la quemazón porque te hace sentir, como estaba mencionando ahorita, te hace cuestionar por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuál es el propósito, la línea final, cuál es el goal. Así que yo pienso que mi opinión es que están conectados. Ok. Y una pregunta, habían mencionado sobre que es más fácil, o sea, el consejo de pedir ayuda y que eso es bien fácil, como decimos, es easier said than done. ¿Cómo quizás en tu caso has hecho eso? Porque a veces sí es bien difícil y no sabemos. Sí, en mi caso yo me sentía que no tenía opción, de que si no, o sea, llegaba el momento en el que si no pido ayuda no hay forma de que esto es sostenible. Algo tiene que ser diferente. Y bueno, y yo logré conseguir a alguien que me ayudara a cuidar al nene para yo entonces poder tener esa separación de que pues, aunque sean 4 horas al día, pues puedo dedicarme a trabajar y cuando se va esa persona, pues estoy con mi niño y estoy con mi niño. Sí, ok, gracias. Aquí, Dimas, ¿cómo podemos solucionar los conflictos de roles sin defraudar a otros o a otras? Como sin defraudar a otros, sin quedar mal. Creo que eso es lo que quiere decir. Yo creo que eso está relacionado con la parte de tener la conversación acerca de definir claramente los roles. Por ejemplo, en esta situación de la pandemia, el ejemplo de la reunión a las 6 de la tarde es un ejemplo real. Mis reuniones eran a las 8 de la noche todos los días. Y pues llegó un momento en el que mi compañera y yo tuvimos que decir, de verdad, esto no funciona. Y la realidad es que nos dio miedo decirlo, pero fue recibido bien. Fue como que, ok, entiendo que no funciona, que su situación es diferente a la mía, así que vamos a buscar una alternativa. Que a veces nosotros pensamos que tenemos más responsabilidades de las que tenemos o que la gente espera cosas de nosotros, que cuando tenemos la conversación y logramos hacer empujar la duda y tener la conversación, pues nos damos cuenta de que no es tan malo como pensamos. Sí, ok. Aquí Linet Sánchez nos pregunta ¿qué nos recomienda para que nuestros hijos adolescentes no ocupen la mayor parte de su tiempo en juegos virtuales y medios digitales? Tú habías mencionado eso de que al principio del conflicto de valores, sí, por ejemplo, con los electrónicos. Sí, pues eso es algo que ahora mismo es bien real. Los adolescentes están pasando la mayor parte de su tiempo en los electrónicos, ya sea con los juegos o haciendo asignaciones y ahora la escuela también es a través de electrónicos. Así que una cosa que puede ser de ayuda es hacer actividades familiares que no van electrónicos. Muchas veces nosotros dar el ejemplo ayuda, así que no estar nosotros en el teléfono o tener momentos en el día que son screen free, que vamos a ir afuera y nos vamos a jugar con la bola o nos vamos a sentar a hablar.
una cosa que yo he hecho mucho en estos meses es caminar alrededor de mi casa y tomar fotos de los árboles, de las flores, según van la primavera, vino. Y eso la verdad es que fue improvisado, pero me ayudaba a estar presente porque estaba observando más lo que había a mi alrededor, apreciando más las flores cuando salían, en los días soleados, que las actividades familiares pueden ayudar con eso también. Chévere. Lo otro que, esta es muy buena pregunta porque también había escuchado, especialmente al principio, que mucha gente se sentía sumamente culpable de la cantidad, como que ese rol de que no estoy siendo buen padre o buena madre porque estoy dándole el iPad, y entonces era como mucho sentimiento de culpabilidad también. Estoy muy familiarizada con ese sentimiento. Pero también tiene que ver con lo que dije al final de la aceptación radical, de que uno está tratando de tapar el sol con la mano, de decir, no, yo puedo hacer esto y yo lo puedo hacer todo, y no, realmente no es así. Tenemos que entender que, número uno, que esto no es una situación normal, pero también que, como todo en esta vida, va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Lo que tenemos es que buscar estas herramientas o otras herramientas que le sirvan a cada persona para poder navegar la situación y salir al otro lado. Sí. Quería también, porque al principio habías preguntado que la gente comentara qué roles se identificaba la gente, y la gente comentó un poco después, pero, por ejemplo, la gente comentó de colega, líder, amigo, esposa, hija, hermana, educadora, doctora, padre, consejero, cuidador, y, o sea, eso es solo varias personas que contestaron la pregunta y todo eso a la vez. Quería solo comentar sobre todos los roles que las personas, todos estos sombreros que uno se pone y de repente te lo tienes que poner los tres en el mismo sitio. Exacto. Como dije al principio, esto no es nuevo, siempre hemos navegado estos roles a la misma vez. El problema es cuando la competencia es más fuerte, dada la situación. Una cosa que creo que no mencioné en términos del COVID es que también hay muchas personas proveedores de salud que tienen el conflicto de que tienen en su rol profesional, tienen que ir a la calle, tienen que salir a trabajar y exponerse al virus y después llegar a su casa y tener el miedo de exponer a su familia. Así que ahí la competencia del rol personal y profesional también se está sintiendo fuertemente. Sí. Pues es algo que es real también. Y habían mencionado algo sobre las parejas y que a veces a alguien le toca más que el otro, entonces, sin entrar en mucho detalle, como que hay algo que ha ayudado o en eso, muchas veces le cae, no siempre, pero muchas veces le cae el peso a la mujer en cuestión de muchas cosas. Sí, en mi caso personal, pues mi esposo ha seguido trabajando de manera regular en su trabajo, así que yo pues también entiendo que la situación es diferente para los dos y que yo tengo la flexibilidad de trabajar desde la casa. Okay. Se me hizo más fácil entender que en esa parte pues iba a caer un poco más de la responsabilidad en mí, pero pues él también cogió responsabilidad de otras cosas en la casa para que yo no las tuviera que hacer. Okay. Como un teamwork. Okay. Tengo muchas amistades que tengo una amiga en particular que tiene un schedule bien gracioso que es como de 7 de la mañana a 1 de la tarde le toca al esposo trabajar y después de 1 a 5 le toca a ella y después por la noche se alterna. Lo que funcione. Teamwork, ok, sí, súper. Déjame ver si veo otra pregunta. Si no, querías rápidamente resumir los main highlights y si se me queda algo, acuérdamelo. Pero habían mencionado el aumento de flexibilidad, por ejemplo, cambiarle el horario, con los electrónicos ser más como forgiving con uno mismo y con los chicos, enfocar tu rol personal,
cuidarse uno de la quemazón, de que no esté abrumado a un nivel de que ya no encuentra motivación o razón de hacer lo que le gusta hacer. Definir expectativas con colegas, familia y jefes, establecer límites, como que algo, si no se establecen límites, hay algo que, como la soga que pusiste, se rompe. Ay, también pusiste un bowling, la bola de bowling. Esa es la pandemia, eso es metáfora. Sí, la pandemia que vino y tumbó todos los pinos. Y entonces, ¿qué más? Alterar el ambiente, cambiar las horas, cambiar cosas en la casa, establecer prioridades, qué es lo que tenemos que hacer, pedir ayuda, que hablamos de eso un poco, y la aceptación radical. Mira, aquí hay otra pregunta. Pienso que es cuestión, o un resumen, gracias Carmen, es cuestión de establecer rutinas, actividades, pláticas, concientizar de tiempo, lo valioso que es, sin que se afecten los roles y respetando los espacios de cada quien. Así mismo. Así. Bello. ¿Qué recomiendan para no dejarse asustar por las noticias sobre el virus? De manera concreta, apagarlas lo más posible. Eso tiene que ver con los límites, con entender los límites y reconocer las necesidades de uno. Uno tiene que tratar de autoevaluar cuánto le está afectando el estar en los medios sociales o en las noticias y ponerle límite a ese tiempo. Apagar el Facebook o el Twitter, apagar el teléfono. También es importante buscar información uno mismo de fuentes fidedignas y que no sea solamente lo que uno lee en los medios sociales, sino de fuentes reales para uno poder leer esas cosas que después uno ve en los medios sociales con un ojo más crítico. Sí, sí, exacto. La doctora Padilla, que nos dio el live la semana pasada, dice que recordarnos de descansar cuando se pueda. Hay veces hay tanto que hay que hacer que cuando tenemos un break nos preocupamos de más y no logramos relajarnos completamente. Exacto. Aprovechar, como tú dijiste, Lala, de hasta las caminatas alrededor de la casa, y es como mindfulness. Así que apaga el televisor. ¿Eso fue lo que tú dijiste? Me gustó. Sí, ok. Y sí, fuentes fidedignas. Muy bien. Déjame ver. ¿Qué más? ¿Algunas palabras finales, doctora Padilla? Yo sé que al principio, cuando tú me pediste que hablara de esto, me habías dicho que tenías muchas amistades o muchas personas que estaban en la situación de tener niños pequeños y sentir la culpa y el pull, el alón de diferentes sitios. Y una cosa que yo finalmente hice las paces con este pensamiento es que la verdad del asunto es que los niños son pequeños una sola vez y que tenemos de una manera bien irónica, tenemos la oportunidad de disfrutarnos este tiempo más ahora. Y en el trabajo siempre va a haber alguien que va a poder hacer el trabajo que nosotros hacemos. O sea que no estoy diciendo que uno tiene que soltar el trabajo y salir corriendo y no hacerlo, pero bueno, aprovechar esa oportunidad que se nos está dando para disfrutarnos este momento como se pueda. Sí, sí. Y es verdad lo que dices de que que no nos importe el trabajo, pero somos como en muchos aspectos replaceable, como que alguien puede venir a hacer lo que nosotros nos puede cubrir. Y es importante valorar lo que es más importante, que usualmente la familia, etcétera. Pero sí, gracias por traerme eso, porque muchas amistades me dijeron eso de que y hasta pacientes, no sé cómo hacer esto, o sea, quieren que sea maestro, cocinero, que trabaje, que haga caso, o sea, y desde el mismo espacio, y lo difícil que era eso, y también mucha gente también dijo eso, de que estaban, a pesar de la situación, se sentían agradecidos de estar el tiempo con la familia y aprovecharlo.
como dije anteriormente, esto es algo que nosotros no estábamos preparados para enfrentar, pero también es cierto de las escuelas, de los empleadores, o sea, todo el mundo está improvisando, de tratar de salir del hoyo y de cómo vamos a seguir funcionando, pero pues hay cosas que van a cambiar, que es parte de la dificultad de la situación, que las recomendaciones cambian constantemente, que las reglas cambian constantemente, pero estamos todos aprendiendo juntos mientras vamos en el proceso. Exacto, aprendiendo juntos a distancia, esperando que esto se acabe pronto, pero por lo que vemos, no se ha acabado. Síganos, gracias a todos por compartir con nosotros durante los lives. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, compartan los videos. Gracias a los que pidieron esta charla y gracias, Lala, por hacerla. Fue excelente y estamos súper agradecidos de tenerte compartiendo con nosotros. Gracias. Ok.